Damos la bienvenida al siguiente ponente. Doctor Carlos Alberto Saldívar Rodea. Con el tema, litotricia asistida por colangioscopía percutánea en el manejo del lito. Saludos a todos, muchas gracias al comité organizador por la invitación. El día de hoy vamos a ver el tema que titula Litotricia asistida por colangioscopía percutánea en el manejo del lito difícil. Bueno, los objetivos de esta charla serán, vamos a dar una breve introducción, vamos a tratar de definir lo que es, a qué nos referimos con litos en vía biliar difícil, vamos a mencionar las técnicas para resolver litiasis en la vía biliar, un poquito del sistema de colangioscopía y litotricia que venimos usando nosotros, las indicaciones para realizar este procedimiento. Comentaremos algunos casos clínicos y veremos un poquito acerca de las técnicas avanzadas que venimos desarrollando en el Hospital General para el manejo de la vía biliar percutánea. Y por último daremos algunas conclusiones. A forma de introducción, tenemos que saber que el 85 al 90% de los litos en la vía biliar extrahepática se resuelven mediante esfinterotomía de corte y extracción con catéteres, que pueden ser con canastilla y o balón. Y solamente el 10 al 15% de estos casos no van a poder ser resueltos mediante estas técnicas convencionales. Es muy importante ya que este porcentaje, el 10 al 15%, es lo que vamos a pasar a denominar lito difícil y es donde nosotros como intervencionistas podemos actuar. ¿Cómo podríamos definir qué es un lito difícil? Bueno, esto abarca una amplia categoría de casos que involucra escenarios muy diferentes, pero a grandes rasgos podríamos agruparlos en estos tres, en factores intrínsecos a las características del hito, factores anatómicos del paciente y a las condiciones de nuestro paciente. ¿A qué nos referimos con factores intrínsecos a las características del lito? Bueno, litos mayores a 20 milímetros ya serán considerados litos en vía biliar difícil, o cuando existe una desproporción entre las dimensiones del lito y la vía biliar en la que se encuentra impactado, generalmente en el colédoco. La localización, hay localizaciones que son complejas, por ejemplo, los litos dentro de la vía biliar intrahepática, los litos que se encuentran impactados o los litos que se encuentran por encima de una estenosis, ya que va a ser difícil su alcance mediante técnicas convencionales, por ejemplo, una CEPRE. El número es lógico, a mayor número de litos, mayor complejidad para resolver el caso. La morfología y la densidad de estos, litos cuadrados, litos triangulares, litos esfacetados. En cuanto a los factores anatómicos, las papilas de canulación difícil, por ejemplo, las papilas que se encuentran asociadas a la presencia de un divertículo duodenal, o los pacientes que ya tienen anatomía modificada quirúrgicamente. Ejemplo, pacientes con hepatoyeyuno-anastomosis secundaria a lesión quirúrgica de la vía biliar. Por último, el estado general del paciente, pacientes de edad avanzada o pacientes que acuden ya con colangitis aguda grave. Bueno, el conjunto de todas estas cosas va a conformar lo que conocemos como litos en vía biliar difícil. Hay técnicas estándar y nuevas para el manejo de los litos en vía biliar difícil. Las técnicas estándar o tradicionales son las que ya se han implementado desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la esfinterotomía con los barridos con catéter de balón y o canasta. Hay que recordar que con estas técnicas se resuelven el 90 al 95% de los casos, la gran mayoría. La litotricia mecánica, que es un método avanzado, pero es tradicional, ya tiene bastante tiempo. Y la litotricia extracorpórea por ondas de choque, que actualmente ya no se aconseja, está siendo una técnica urológica que se intenta implementar en la vía biliar, pero ya está en desuso. Y las técnicas nuevas para el manejo de la vía biliar, tenemos la dilatación forzada de la papila con balón de gran tamaño y las litotricias asistidas por colangioscopía, en la cual existen dos enfoques, el enfoque peroral o abordaje peroral, que es el endoscópico, y el percutáneo, que es el que podemos realizar nosotros como radiólogos intervencionistas. Aquí les pongo un cuadro que menciona las diferentes técnicas avanzadas para el manejo de litos en vía biliar difícil, sus pros y sus contras. Aquí están las técnicas, las indicaciones,
las ventajas y las contraindicaciones. Les quiero mencionar que todo esto es literatura sacada de artículos de publicaciones por endoscopistas. La gran mayoría del conocimiento viene de ellos. Nosotros tenemos que empezar a producir nuestro conocimiento, pero hay que asimilar lo que ellos ya hicieron y poderlo emplear y aplicar a nuestra práctica. Y miren, aquí ya mencionan nuestro abordaje, la colangioscopía transhepática percutánea, ya sea con litotricia electrohidráulica o láser. Las indicaciones serían los litos intrahepáticos y la anatomía modificada quirúrgicamente, hepatoyeyunoanastomosis. ¿Por qué? Porque simplemente ellos no pueden llegar con el abordaje retrógrado o endoscópico. Es más complejo en litos intrahepáticos con anatomía conservada, y en anatomía modificada simplemente no llegan. No hay endoscopios tan largos, y sobre todo no hay colangioscopios que tengan las longitudes, porque podrían realizarlo por enteroscopía, pero no hay spyglass o spyscopes, mejor dicho, con estas longitudes para tratar estos litos. Las ventajas es que es accesible en litos que se encuentran por encima de una estenosis y en pacientes con anatomía modificada quirúrgicamente y hepatolitiasis, siendo estas las indicaciones principales para el actuar del radiólogo intervencionista. ¿Cuáles son las contraindicaciones que los endoscopistas describen de nuestro método? Bueno, consideran que es un método invasivo y lento y que la vía biliar intrahepática deberá estar forzosamente dilatada para poder realizar el tratamiento. Yo lo pongo entrecomillado y en rojo porque creo que teniendo una buena práctica podemos superar todas estas desventajas, y lo hemos demostrado con la casuística que llevamos en el Hospital General. Nuevamente, algoritmos de tratamiento publicados en literatura endoscópica, miren dónde nos posicionan a nosotros. La colangioscopía percutánea asociada a litotricia electrohidráulica o láser, principalmente en pacientes con anatomía modificada quirúrgicamente o en pacientes que tienen litos dentro de la vía biliar intrahepática. Ahora, si bien todos los litos difíciles pueden resolverse mediante litotricia, quiere decir que todos debieran ir de primera instancia a resolverse de esta forma. No necesariamente, porque no todos los centros cuentan con el personal entrenado para realizar estos procedimientos ni con los insumos para realizarlos. Los sistemas de salud de tercer nivel se saturarían, ¿vale? Entonces, se proponen algoritmos de tratamiento para poder determinar qué pacientes deberán llegar a este punto. Vamos a mencionarlos. Esto es un algoritmo de tratamiento desde el enfoque endoscópico, pero perfectamente bien podemos aplicarlo a nuestra práctica como intervencionistas. Pacientes con litos en la vía biliar deberán de ir originalmente a CEPRE y con esfinterotomía y barridos con catéter de balón y o canasta. Quedamos que el 95% de los casos se pueden resolver, 90% de los casos, perdón, se pueden resolver de esta forma. ¿Hay un éxito? Aquí termina la situación. Si hay una falla, tenemos que proceder a implementar maniobras avanzadas, como la dilatación forzada de la papila con balón de gran tamaño, que puede asociarse o no a litotricia mecánica. Hay un éxito, aquí nos vamos a detener. Hay falla, se considera que ya debemos de ir a la litotricia asistida por colangioscopía después de 2 CEPRES. No hay que llegar a 3, 4, 5 CEPRES y no resolverle el problema al paciente. Ahora, lo más importante para nosotros como intervencionistas es este punto. Hay factores de riesgo que nos pueden indicar que estos métodos van a fallar. La dilatación forzada de la papila y la litotricia mecánica. Y estos factores de riesgo podemos identificarlos a través de estudios de imagen seccional, como la colangiorresonancia. Por eso es importante saberlos. ¿Cuáles son? Cuando los litos se encuentran impactados, cuando hay un lito mayor a 30 milímetros, vean cómo el punto de corte es diferente a la definición de lito difícil, en la cual eran 20 milímetros. Ahora estamos hablando de 30. ¿Por qué? Porque de los 20 a los 30 milímetros, la litotricia mecánica es donde actúa. Mayor a 30 milímetros ya falla por la incapacidad de las cestas para capturar al lito. Cuando hay una desproporción entre el lito y el conducto biliar en el que se encuentra impactado, y cuando hay variantes anatómicas como la vía biliar cónica, angulado sigmoide. Todo esto se puede describir a través de estudios de resonancia magnética. Es importante identificarlos
porque desde aquí podemos demostrar que esto va a fallar y brincar de forma inmediata a hacer una colangioscopía. La plataforma con la cual nosotros contamos va a ser básicamente de el Spy Scope o el colangioscopio, que es un endoscopio pequeño de 65 centímetros de largo con 10.5 French de diámetro, el cual cuenta con un conducto de trabajo de 1.2 milímetros a través de la cual pasamos la sonda de litotricia, pinzas de biopsia, canastillas, asas de rescate y corre perfectamente una guía 035. Dos conductos de irrigación para solución salina que es fundamental para poder visualizar la vía biliar intrahepática y sobre todo para poder hacer una litotricia electrohidráulica efectiva. Un sensor de visión y dos fuentes de iluminación de luz LED y el controlador Spyglass Discover. Por otro lado, tenemos con lo que realizamos en sí la litotricia, que consta de un generador de energía y la sonda bipolar que va a correr a través de nuestro Spyscope, que ahorita lo vamos a ver en nuestros videos. ¿Cómo funciona a grandes rasgos? Bueno, el controlador genera una descarga que corre a través del electrodo, lo cual va a generar una chispa en la punta de nuestra sonda, la cual a su vez va a provocar una onda expansiva en el fluido líquido que estamos provocando con la irrigación constante, lo cual va a impactar al lito y lo va a fragmentar. Es importante entender esto porque no es un método que genere calor ni es un método de contacto. Es un método que provoca una onda electrohidráulica, como su nombre lo dice, para poder fragmentar el lito, lo cual hace que el sistema sea muy seguro para la integridad de la vía biliar en la que estamos trabajando. Las indicaciones principales para intervenir nosotros como radiólogos. Pacientes con hepatolitiasis. ¿Cuál es la justificación? Bueno, que la hepatolitiasis te predispone a la aparición de colangitis, abscesos, cirrosis biliar, atrofia de la glándula hepática y finalmente a la aparición de colangiocarcinoma. Anteriormente, la forma tradicional de tratamiento era la segmentectomía, pero esto no es factible en pacientes que tienen litos tanto en el hemígado derecho como en el hemígado izquierdo o en múltiples segmentos porque no podemos desmantelar la glándula hepática, por lo cual la colangioscopía percutánea más litotricia podría ser la única alternativa viable para tratar a estos pacientes, sobre todo cuando los litos son en múltiples segmentos y cuando el estado general del paciente no permite llevarlo a una segmentectomía o a una hepatectomía, a una hemihepatectomía. La segunda indicación para nosotros como radiólogos intervencionistas y para hacer nuestro abordaje percutáneo, pues es en situaciones en las que el endoscopista no pueda llegar. ¿Cuáles? Pacientes con anatomía modificada o alterada quirúrgicamente. Las principales que nosotros vemos en el Hospital General es esto: hepatoyeyunoanastomosis en Y de Roux secundario a lesión quirúrgica de la vía biliar. Y cada vez más vamos a empezar a ver en estos pacientes que han sido sometidos a un bypass gástrico en Y de Roux para bajar de peso. Hay que considerar que estos pacientes tuvieron sobrepeso antes de llevarse a este procedimiento y pudiera ser que quedaran litiasis residuales en la vía biliar y ya con la anatomía modificada el abordaje endoscópico no sería factible. Recapitulemos. Indicaciones para hacer la colangioscopía percutánea más litotricia electrohidráulica. Indicaciones principales: anatomía modificada quirúrgicamente, ya lo vimos, hepatolitiasis en múltiples segmentos. Sin embargo, nosotros en el Hospital General hemos estado empezando a tratar pacientes que han sido sometidos a CEPRE, la cual ha sido fallida y o complicada, o en pacientes que tienen contraindicaciones para realizarse una CEPRE, por ejemplo, pacientes que tengan una estenosis esofágica. Las complicaciones del método: colangitis, pancreatitis y perforación, ya sea de la vía biliar o del intestino. Se considera que la complicación inherente a la navegación dentro de la vía biliar es la colangitis. La pancreatitis puede ser básicamente más en el abordaje endoscópico por los intentos para canular la papila. Y la perforación es más que nada por el acceso.
y por una manipulación no gentil del colangioscopio. Pero en sí, una complicación inherente a la navegación del colangioscopio y a la litotricia puede ser la colangitis, y en teoría se debe a la irrigación que tenemos que estar realizando de forma constante con el líquido para poder visualizar bien la vía biliar y sobre todo para realizar una litotricia efectiva como lo mencionamos anteriormente, por lo cual la profilaxis antibiótica deberá de ser mandatoria. Los tres escenarios en los que podemos trabajar con Glass Discover actualmente, ¿cuáles son? Las indicaciones principales que ya mencionamos, los pacientes que han sido sometidos a una CEPRE, la cual ha sido fallida y o complicada, y los nuevos proyectos que estamos llevando a cabo, los pacientes con estenosis indeterminada, es decir, pacientes que tienen dilatación de la vía biliar intrahepática de forma retrógrada y que mediante estudios de imagen seccional no podemos identificar la causa y que han sido sometidos a una biopsia por cepillado, la cual ha sido negativa. Entonces, estos pacientes los estamos llevando a colangioscopía y toma de biopsia para diagnóstico, pero sobre todo para la clasificación de tumores periliares en estadio temprano. Vamos a mencionar algunos casos de cada escenario. Vamos a pasar al primer caso, que es un paciente con anatomía modificada, el cual desarrolló hepatolitiasis múltiple, tanto en glándula hepática derecha como izquierda. A su vez, este paciente tenía una anatomía compleja de la vía biliar intrahepática, más o menos como la que se encuentra en este diagrama, donde el segmento 2 y el segmento 3 de la glándula hepática confluían a la vía biliar común prácticamente de forma independiente. Bueno, este paciente tenía una hepatoyeyunoanastomosis, la cual se estenosó y debido a esto desarrolló la hepatolitiasis múltiple. ¿Cuál es el procedimiento que nosotros realizamos y por lo cual quise presentarles este caso en esta charla? Bueno, es que realizamos 3 nuevos accesos independiente al que ya tenía, que era un transepático derecho, realizamos otro transepático derecho en esta rama, el que ya poseía nuestro caso venía aquí, pero esto nos da un mal ángulo para poder resolver la litiasis. Hicimos un segundo acceso, perdón, en esta rama, e hicimos 2, tanto para la del segmento 2 como para la del segmento 3, en una misma sesión en el quirófano híbrido. Realizamos la litotricia por colangioscopía y una sesión de plastía de la anastomosis. Bueno, de nuestro lado izquierdo a continuación vamos a ver a lo que ya estamos acostumbrados, que es decir, la colangiografía o visión indirecta, y de nuestro lado derecho lo nuevo, que es la colangioscopía o visión directa. Tenemos la resonancia, el primer acceso con el que ya contaba nuestro paciente. Hicimos un segundo acceso, aquí lo podemos ver, y aquí en la visión directa cómo estamos realizando la litotricia. Y en la parte inferior se alcanza a ver el catéter del primer acceso que ya teníamos. Aquí podemos ver el catéter que ya teníamos y el colangioscopio y cómo estamos trabajando. Aquí hicimos ya de nuestro lado derecho, ya tenemos el acceso a la rama del segmento 2 o superior y posterior de la glándula hepática. Aquí vemos cómo lo realizamos con la fluoroscopía, pero fue complicado tratar tanto el segmento 2 como el segmento 3. Aquí vemos las dos ramas, casi con un drenaje independiente. Tratamos la del segmento 2. No pudimos tratar en ese mismo abordaje la del segmento 3 y dejamos un drenaje y hicimos otro acceso para meter la sonda de Spyglass. Aquí ya llevamos los 3 accesos nuevos y miren cómo ya habíamos quitado el primero, el original que tenía, el cual no era viable para poder realizar la litotricia. Miren aquí cómo estamos haciendo la litotricia y ahorita en algunos puntos vamos a ver cómo se asoma el catéter que tenemos en la otra rama. Miren, aquí se puede ver el drenaje, el catéter que dejamos en la rama del segmento 2 y aquí estamos trabajando desde el segmento 3 con un mejor ángulo de acceso para trabajar la del segmento 3 y parte de los litos residuales que nos han quedado en el segmento 2. Hicimos también barridos con balón y una plastía del hepatoyeyunoanastomosis para poder resolver el caso. Cabe mencionar que al final no dejamos al paciente con 4 accesos ni con los 3 nuevos que hicimos. Una vez resuelto el problema, lo dejamos solamente con los 2 accesos, un transparieto hepático derecho y un transabdominal izquierdo, y el resultado final con la limpieza adecuada de la vía biliar, y aquí vemos cómo hemos despejado la zona del hepatoyeyunoanastomosis.
Vamos a mencionar o a compartir un caso en CEPRE fallida. Era una paciente, este ha sido nuestro récord en cuanto a número de litos en la vía biliar. La paciente tenía 10 litos en el colédoco y un lito en el conducto hepático izquierdo, por lo cual el diagnóstico era una coledocolitiasis y hepatolitiasis. ¿Vale? Que hicimos una derivación mixta de la vía biliar con un acceso transparieto hepático derecho. Hicimos una litotricia electrohidráulica y este fue el primer caso en el cual tuvimos que implementar más de una técnica avanzada para poder resolver la litiasis. Primero hicimos barridos con balón, después hicimos dilatación forzada de la papila con balón de gran calibre y al final tuvimos que canastear los fragmentos para poder resolver de forma adecuada el caso. Nuevamente de nuestro lado izquierdo estarán las imágenes de colangiografía o visión indirecta y de nuestro lado derecho la colangioscopía. Miren la cantidad de litos, aquí ya tenemos el colangioscopio, los controles con medio de contraste y vean la fragmentación paulatina que vamos haciendo con el spyglass. Y de nuestro lado derecho la visión directa, esta es la sonda de litotricia, cómo vamos haciendo la fragmentación de los litos con la irrigación constante con solución que les comento, los múltiples fragmentos que se nos van apareciendo y continuamos la litotricia, la litotricia, la litotricia, hasta lograr fragmentar lo más que podamos esos litos. Sin embargo, eran tantos que era difícil luego sacar tanto fragmento. Ahora, ¿cómo vamos a resolver la situación? Pues bueno, empezamos a intentar lo que eran los barridos con balón. Ahorita lo vamos a ver de nuestro lado izquierdo. Aquí tenemos cómo estamos insuflando el balón, haciendo los barridos. También se va a ver cómo hacemos la dilatación forzada de la papila con el balón de gran calibre para poder dilatarla y que caigan los fragmentos. Y aquí se ve cómo el colédoco ya está cada vez más limpio. ¿Sale? Aquí ya hemos acabado, hemos colocado nuestro drenaje. Voy a repetir el video de la fluoroscopía para que lo puedan apreciar por segunda vez, porque va un poquito más largo la visión directa, en donde se ve cómo seguimos fragmentando los litos, fragmentando. Aquí ya tenemos múltiples fragmentos. Aquí pasamos una guía 035 para poder después hacer los barridos que ya les comentaba. Y ahorita, a continuación, en algún punto del video, vamos a poder apreciar cómo empezamos a hacer los canasteos de esos fragmentos para poder resolver, empujarlos. Aquí se ve cómo estamos ya, atrapamos un fragmento grande, hacemos la captura, vamos a viajar hasta el duodeno y aquí ya estamos en la luz del duodeno, miren. Y cómo lo soltamos. Estamos avanzando desde la vía biliar intrahepática, otro canasteo, la vía biliar extrahepática para finalmente llegar al intestino y poder arrojar todos los fragmentos. Nuevamente aquí nuestra canasta, hemos atrapado otro fragmento de gran calibre. Al hacer esto de forma estratégica e inteligente, no es necesario fragmentar todo, sino simplemente los que nos oponen la resistencia o que hacen que todo el residuo no pueda caer. Miren, aquí el residuo del conducto hepático izquierdo, igual como tiramos la canasta, logramos capturar un fragmento y en automático todos los litos caen a la vía biliar común y de ahí es más fácil empujarlos hacia el duodeno. Aquí estamos haciendo una exploración ya casi al final de la vía. Vemos como que la esfacelación de la mucosa por los múltiples litos que existen, un canasteo más y vemos cómo hemos resuelto básicamente todo hasta que nuestra vía ha quedado de esta forma. Un éxito técnico del 100%. Los nuevos proyectos que les comentaba, la colangioscopía y toma de biopsia para diagnóstico y clasificación de pacientes que tienen una estenosis indeterminada, es decir, pacientes con neoplasias en estadio temprano, muy temprano, que no son visibles mediante estudios de imagen seccional como la colangioresonancia. Este caso fue el primero que hicimos, es muy interesante. Es un paciente al cual se le dio el diagnóstico de síndrome de Mirizzi mediante resonancia magnética, un paciente que acudía con hidrocolecisto, colelitiasis y una dilatación retrógrada de la vía biliar intrahepática sin identificar de forma franca el punto de obstrucción, y como tenía el hidrocolecisto y la colelitiasis se le adjudicó pues que era una obstrucción extrínseca. ¿Qué hicimos? Una derivación de la vía biliar con un acceso transparente hepático derecho.
una colangioscopia y toma de biopsia con la pinza SpyBite más una colecistostomía. Esta colecistostomía la tuvimos que realizar porque en algún punto consideré abordar la vía biliar a través del cístico mediante la colecistostomía, pero cuando la realizamos era totalmente purulento el contenido, múltiples litos, lo cual no me iba a permitir una visualización adecuada con el colangioscopio. Sin embargo, me sirvió para descomprimir de forma extrínseca el acceso al conducto hepático derecho donde se encontraba el diagnóstico definitivo. Actualmente el paciente está operado de hepatoyeyunoanastomosis y los compañeros de HPV o de cirugía hepatopancreatobiliar decidieron hacer una resección hepática izquierda. Aquí tenemos el estudio de ultrasonido donde se ve la dilatación importante de la vesícula biliar, planos longitudinales, axiales, los litos, el lodo, los planos en coronal y sagital de la imagen de resonancia magnética con sus reconstrucciones, donde vemos la dilatación retrógrada de la vía biliar intrahepática, la dilatación importante de la vesícula biliar y estos litos que aparentemente estaban impactados en el cuello y provocaban una obstrucción extrínseca de la vía biliar común. Un control después de la primera derivación, donde vemos la silueta de la vesícula biliar con la aparente compresión extrínseca. Sin embargo, nos llamaba la atención esta situación y decidimos hacer un segundo control colangiográfico en donde ya no vemos la silueta de la vesícula biliar. Sin embargo, se identifica una amputación del conducto hepático común, lo cual es muy llamativo y nos hace sospechar que se tratará de una estenosis indeterminada o de una neoplasia periliar en estadio temprano. Aquí vemos la tomografía computada de control, donde persiste la dilatación de la vesícula, se ha resuelto la dilatación de la vía biliar intrahepática, por lo cual decidimos llevar este caso a Spyglass. La visión de la colangioscopía, vamos a poner el video, un acceso que no era muy bueno para hacer la revisión de la vía biliar con el Spyglass, por lo que decidimos hacer un nuevo acceso más a modo en esta rama. Aquí tenemos la visión directa, la visualización del conducto hepático derecho, el ángulo era difícil por la compresión extrínseca, aquí vemos el segundo acceso que estamos haciendo, más a modo para llegar a este sitio donde vamos a obtener el diagnóstico. Aquí estamos viendo la confluencia o el camino al conducto hepático, franqueamos por primera vez y aquí nos encontramos por primera vez con los cambios de aspecto tumoral en el conducto hepático común. Hay que franquear el sitio y proceder a bajar al conducto colédoco. Para esto ya habíamos realizado, como se puede ver de nuestro lado izquierdo, la colecistostomía, el drenaje de esa pus para poder viajar. Miren los jets de irrigación, aquí hicimos una navegación hasta el duodeno en su segunda porción, vamos haciendo un regreso al colédoco, una exploración retrógrada, aquí es un colédoco aparentemente normal morfológicamente, pero ahorita vamos a ver, conforme vamos regresando del colédoco al conducto hepático común, los cambios tumorales. Miren la diferencia, los cambios del tumor a donde vamos a proceder a realizar las tomas de biopsia. Bueno, aquí estamos colocando la pinza, la SpyBite, que es una biopsia de corte que tiene una mayor sensibilidad y una mayor especificidad para el diagnóstico de estos tumores que los cepillados que se hacían totalmente a ciegas y que no estábamos seguros de entrada si estábamos haciendo los barridos en el sitio adecuado para tener el diagnóstico. ¿Qué tenemos que hacer? Entregar ahora los reportes de esta forma, las imágenes de la visión directa de la vía biliar más o menos normal y de la zona donde está el diagnóstico o los cambios tumorales con la ejemplificación de cómo estamos tomando la biopsia. Les voy a mostrar unos videos de las técnicas avanzadas de los procedimientos que venimos realizando en el Hospital General. Bueno, lo que ya les comentaba, la litotricia electrohidráulica. Este es un caso de un paciente con anatomía modificada, una hepatoyeyunoanastomosis. El segundo que realizamos, la utilización del balón para las dilataciones de la hepatoyeyunoanastomosis o videoplastías, que era algo que ya se hacía antes del advenimiento del Spyglass. Pero ahora hemos implementado técnicas avanzadas como los barridos anterógrados, como podemos ver en este video, y la dilatación forzada de la papila con balón de gran calibre. La visualización de los cuerpos extraños que nos hemos empezado a encontrar en pacientes que han sido sometidos anteriormente a CEPRE, han dejado fragmentos de canasta y pues nosotros con la pinza SpyBite hemos logrado resolver
La extracción de las endoprótesis también como complicaciones de CEPRES. Esta era una endoprótesis que se encontraba impactada tanto en conducto hepático izquierdo, confluencia de los hepáticos y el alerón proximal al conducto hepático derecho. Aquí vemos cómo la capturamos con la pinza. Estamos haciendo su expulsión a la vía biliar común para finalmente lograrla expulsar al intestino y ya sea más fácil su extracción vía endoscópica. La utilización de la canastilla para poder hacer una limpieza exitosa de todo el árbol biliar. Aquí vemos cómo estamos viajando hasta el intestino y expulsando todos los fragmentos para hacer una limpieza efectiva y más rápida posterior a la litotricia. Y bueno, la colangioscopía diagnóstica, que es fundamental para los pacientes con estenosis indeterminada, con la finalidad de obtener diagnósticos tempranos y poder ofrecer cirugías curativas, ya no solamente tratamientos paliativos. Esto es muy importante y es un proyecto que en lo particular me entusiasma porque podemos hacer diagnósticos muy tempranos que ni los estudios de colangioresonancia pueden detectar. Aquí este es otro ejemplo de otro casito donde estamos tomando una lesión de un colédoco a nivel de su segmento ampular. Bueno, esas básicamente son las técnicas que estamos realizando actualmente en nuestro hospital. La casuística que llevamos es la mayor, llevamos 23 casos, 25 procedimientos, la mayor casuística en toda América, desde Norteamérica a Sudamérica y en Europa. Llevamos 5 casos con anatomía modificada, pacientes con hepatoyeyoroanastomosis que desarrollaron hepatolitiasis múltiple. Un caso post-trasplante hepático y 12 casos en pacientes con CEPRE fallida y o complicada y 5 casos en pacientes con estenosis indeterminada por colangioscarcinoma periliar. La literatura, hay muy poco publicado. Pueden ver este artículo de 2019 de unos ingleses, que es un reporte de 2 casos. Este artículo de 2021, donde comparan la dilatación forzada de la papila con balón de gran calibre, ya sea por el abordaje transparieto hepático o el abordaje endoscópico, misma efectividad. Sin embargo, mencionan que puede ser más seguro el abordaje intervencionista, incluso con menos complicaciones. Y este último que salió, me parece, en octubre del año pasado, 2022, de Radiographics, donde mencionan el futuro del uso de la endoscopía para nosotros los radiólogos intervencionistas. Endoscopía percutánea, simplemente son reportes de casos anecdóticos, no tienen una serie tan grande y bueno, ¿en qué tenemos que trabajar? En publicar para así estructurar nuestras pautas o nuestras indicaciones. Bueno, las conclusiones. Bueno, los litos difíciles representan un reto y requieren habilidades avanzadas para resolver estos casos. La colangioscopía de abordaje percutáneo no deberá de ser una opción por descarte, sino un tratamiento con indicaciones bien establecidas. La litotricia asistida por el abordaje percutáneo es un método seguro y efectivo en casos que no son aptos para tratamiento convencional. ¿Cuáles? Nuestras indicaciones principales? Hepatolitiasis y anatomía modificada, pero también es de gran ayuda en pacientes tras el fracaso del tratamiento convencional. ¿Cuáles? Pacientes con CEPRE fallida y o complicada. Y lo más importante en lo cual tenemos que trabajar los radiólogos intervencionistas. Hay que replantear la forma en que actualmente derivamos la vía biliar para avanzar de un procedimiento que hasta ahorita había sido meramente paliativo a un procedimiento de diagnóstico y de terapéutica avanzada. Muchas gracias por su atención. Soy el doctor Carlos Saldívar. Aquí vienen mis datos. Cualquier duda, cualquier situación en la que les pueda ayudar, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Hasta luego.